amigos de Globovisión, sean bienvenidos a Kikosis. Hoy es martes 28 de enero y me permito felicitar al Cine Nacional por sus 128 años. Un arte maravilloso, bueno, que tantas alegrías nos ha causado y esperamos que esto siga aumentando. También aprovechamos y en honor al invitado, Miguel Pérez Pirela, él es escritor, también doctor en filosofía política, porque hoy también, 28 de enero, es el día de la zulianidad. ¿Qué te parece? Ah, qué bueno. Ah, ¿no te acordaste? No me acordaba. Ajá, cuando la independencia de Maracaibo. Bueno, felicítame pues. Ya lo hice al aire. Qué bonito. Bueno, dos fechas bien interesantes. Los cineastas venezolanos, que es un arte, diría yo, una artesanía, la artesanía de la luz. Así como los escritores trabajamos con la impresión sobre papel de letras, ellos trabajan moldeando la luz. Y bueno, y hablando de la luz, el Estado Zulia. Ay, sí, la independencia del Estado Zulia. Mira, Miguel, hay muchos temas ahorita que estamos tan convulsionados, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Yo quiero arrancar el programa con esta pregunta. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Uy, aquí entramos. Tú sabes que la historia son los hechos verificables que suceden, valga la redundancia. ¿Contados por los ganadores o por los vencedores? Ay, o no, por los perdedores? Eso es la historiografía. Ajá. Entonces, la historiografía, decían ya los latinos, que es escrita, la historia es escrita por los que ganan. Ahora, yo como una persona que reivindica las causas populares, te puedo decir con Eduardo Galeano que la historia es escrita por los pueblos. Porque pueden reescribir la historia los, entre comillas, ganadores, pero la verdad histórica termina surgiendo a flote. Decía Eduardo Galeano que a él no le importaba, no le interesaba eso que él llamaba la gran historia, la historia con letras mayúsculas, sino que le importaban las pequeñas historias de cada uno de nosotros. Y te voy a responder con un ejemplo muy personal. Yo hace poco terminé, el año pasado, mi novela Happy, que fue, por cierto, una de las más vendidas en la Feria Internacional del Libro del año pasado. Y ahí yo aprendí precisamente a hilar las pequeñas historias, las historias familiares, las historias no contadas del pueblo, de la esquina, porque mis personajes en esa historia, en esa novela Happy, era la de un gaitero enamorado, la de una abuela que trabajaba además como ama de casa, la de un niño que quería ser jinete porque vivía al lado del hipódromo. E hilando todas esas pequeñas historias, me di cuenta que yo estaba contando, por ejemplo, la historia del Estado Zulia, la historia de Maracaibo, la historia de los migrantes que bajaron de Mérida a Maracaibo o que fueron del otro lado del país, de Margarita a Maracaibo, o que pasaron la frontera de Colombia a Maracaibo. Y para contestar definitivamente a tu pregunta, me di cuenta que puede ser que los vencedores de un momento impongan una historiografía, pero la historia, las pequeñas historias, las historias populares, la historia de los pueblos siguen surgiendo. En nuestra historia aquí, la que nos enseñaron durante muchos años, el 12 de octubre, era el descubrimiento, imagínate, nos descubrieron, o peor aún, el Día de la Raza, ni Hitler se hubiera atrevido a tanto. Y mira cómo ha venido surgiendo la historia de Guaycaipuro, del indio Chacao, las historias también de las mujeres que lucharon en nuestra independencia y que nosotros, al menos, yo no estudié cuando era un chamito de primaria o de secundaria. Lentamente las cosas van saliendo a flote y la historiografía de los vencedores, entre comillas, de los conquistadores, de los que nos impusieron, se va echando a un lado y va surgiendo la historia. Claro, porque el término del lado correcto de la historia es muy subjetivo. Claro. Esconde muchas cosas y dice también muchas cosas. Pero también, ¿qué sucede? Que la historia también se interpreta. Se informa y se interpreta. Y allí eso es un mar, un océano de interpretaciones. Claro, eso en filosofía se llama hermenéutica, es decir, la interpretación.
una cosa, valga la redundancia nuevamente, son las cosas y otra cosa son los que pensamos de las cosas. Y evidentemente en el tema de la identidad es muy importante en la filosofía política. ¿Por qué? Porque hay un gran filósofo que yo estudié durante mi doctorado que se llama Charles Taylor y escribió un libro que se llama, la traducción podría ser Las fuentes del yo, las raíces del yo. Y él dice que uno no es lo que es, sino lo que se siente, lo que cree que es. Es decir, incluso la imagen misma, y ahí cito con mucha humildad otro libro de mi autoría, un libro de cuentos que se llama Los espejos no escogen a quién mirar. Los espejos no escogen a quién mirar, porque incluso cuando tú te ves y cuando tú te reflejas en el espejo, no eres realmente tú la que estás viendo, porque ya el espejo trastoca incluso la derecha y la izquierda, y depende de la calidad del espejo, depende de cómo tú te vas a ver. No es lo mismo una persona que se ve en un espejo del siglo XIX, opaco, a una persona que se ve en un espejo de ultimísima generación del siglo XXI. Donde te ves bello, precioso, buenota, o flaquita, gordota, distorsionada. ¿Y cuáles son los espejos de nuestros días, desgraciadamente? Las pantallas negras, que al clicarlas se encienden. Y ahí entonces existe, por ejemplo, el filtro, que te cambia tu misma identidad y que te hace otra yo. Entonces, el tema de la identidad es un tema muy subjetivo. El tema de la interpretación, de la hermenéutica, no entra dentro del dominio del objetivo, sino en el dominio de lo subjetivo. Y te cito a un filósofo, Cartesio. Cartesio, su gran aporte a la filosofía fue precisamente dudar de todo. Él en sus escritos filosóficos planteó la duda cartesiana, porque llega un momento en que todo lo que vemos puede que no sea ser, sino aparecer. Si yo agarro este vaso y le coloco un lápiz, ¿qué voy a ver? ¿Qué van a ver mis sentidos? Que el lápiz se desdobla. ¿Es verdad? ¿El lápiz se está desdoblando? No, es un efecto de nuestros sentidos. Entonces decía Cartesio, Descartes, en francés decía, los sentidos nos engañan. ¿Y cuál es una de las más grandes vocaciones, o diría yo, pretensiones de la filosofía? Tratar de escudriñar más allá de los sentidos o de la interpretación subjetiva de la historia, estás en el lado correcto de la historia, o de los valores, que es el bien o que es el mal, o de la justicia, que es lo justo y que es lo injusto, o de la estética, que es lo bello y que es lo feo, y tratar de dar una mirada cada vez más cercana a la realidad. Hace siglos una mujer bella o un hombre bello era un hombre o una mujer que pesaba 100 kilos. Hoy día es todo lo contrario, es decir, el sentido de la estética, la interpretación de lo bello y lo feo cambió. Hace en algunas culturas eructar en la mesa es una cosa bienvenida, porque es un agradecimiento a los cocineros. En nuestra cultura es mal visto. Y así cada cultura, cada sociedad va tejiendo una serie de valores morales, legales, estéticos, que pueden ser, por eso no hay una verdad única, que es lo que nos quieren imponer aquellos que dicen, sí, pero Spirella, no estás del lado correcto de la historia. ¿Y quién eres tú para decirme cuál es el lado correcto de la historia? Mira, yo hago esta introducción con esta pregunta, valiéndome, por Nos supuesto, fuimos profundo rapidito. Valiéndome de tus conocimientos académicos, porque tú eres un teórico político, y es para sumergirnos ahora en esta selva política en Venezuela y en Estados Unidos, por tomarlo como referencia.